Fiesta solemne de Yom Kippur, o más correctamente, convocación solemne de Yom Kippur, pero también no deja de ser una fiesta, ¿verdad? Vamos con el tema de la remisión de pecados, la remisión de los pecados. Lo que va en torno al pecado, lo que va en torno al perdón, es algo que se estudiará y se estudia aquí en esta tierra en la que nos encontramos todavía, en este estercolero, se estudiará casi cíclicamente y la mayoría de las personas no se enterarán de nada cuando es algo básico, es algo fundamental, entender qué es la remisión de los pecados. Entonces vamos a empezar diciendo que Yahshua HaMashiach, no solamente como dice su palabra, perdonó los tiempos de nuestra ignorancia, ahí perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Perdonando los tiempos de nuestra ignorancia, sino que además creó todo desde el madero. Por eso Yohanan el Inmersor, el llamado Juan el Bautista, lo identifica perfectamente cuando dice: he aquí el Cordero que quita, en presente continuo, quita el pecado del mundo, ¿verdad? En presente continuo. Ahora, la ejecución de ese quitar el pecado del mundo va a ser en un día, dice proféticamente la palabra de poder. Pero el hecho, o la orden, o lo que ratifica, lo que certifica y lo que firma dicha orden, se hace desde el madero, hace 2000 años. En la muerte y resurrección de Yahshua HaMashiach, en el madero. Por ahí, por el madero y el sacrificio del madero, corrió la historia de la humanidad y de la tierra. Si no, no hubiera echado ni a andar, porque no había viabilidad, no había una economía sustentable, sustentadora de tanto pecado, de tanta transgresión, ¿entienden? No hubiera ni siquiera echado a andar. Bueno, y entonces me dices, bueno, y con todas las matanzas, crímenes e injusticias, ¿Yahshua HaMashiach va a ser el posibilitador de tanta matanza, tanto crimen y tanta injusticia? ¿El firmador con su sangre? Sí, para sacar lo que él quiso sacar, lo que él va a sacar. ¿Qué quiere sacar? Que los que no creyeron se hicieron los ignorantes fingiendo. Los que no creyeron, los incrédulos, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca nada. Los que no creyeron se hicieron los ignorantes fingiendo. Y esto tenía que salir de esta manera, para que no tuvieran ya ninguna excusa. El pecado se les acumulara y Yahshua HaMashiach no los salvara. Aparte, es que, ¿qué va a salvar? ¿Qué va a salvar si no tienen almas para salvar ya? Porque son desalmados. Entonces, claro, fue todo para sacar lo que él quiso sacar. De la manera que lo que hizo notar es que los que no creyeron se hicieron los ignorantes fingiendo y enseñando encima de que se hicieron los ignorantes fingiendo ignorancia, encima enseñaron virtud en la ignorancia y en las tinieblas. Enseñaron virtud sucintamente, en la misma predicación, en el mismo contenido, en el contenido infame de sus prédicas. Enseñaron virtud en la ignorancia y trastocaron los versos. De que cuanto más sabes, más se le piden, de que el conocimiento envanece, y muchas cosas que torcieron, ¿verdad? Fingiendo ser ignorantes. Pero es que eso era lo que quería el Mashiach, Yahshua HaMashiach, que saliera, que aflorara, para declararlos culpables delante de todo, ¿verdad?
Entonces, como dice la palabra de poder, hay de los que a lo malo llaman bueno. Hay. Porque son como serpientes tramando escapar de la condenación que les viene. ¿Quién os enseñó a escapar de la condenación que os viene? Serpientes, raza de víboras. Y como víboras se camuflaron en una ignorancia que no era ya ignorancia, sino transgresión. Y lo que declaró que fue transgresión es la manera que tuvieron de explicar la salvación, ¿verdad? Y de enseñar virtud en la ignorancia. Eso fue lo que les declaró como transgresores, como serpientes. Entonces, mis amados, mis amadas, en este bellísimo bellísimo día, la prueba de la transgresión fue decir que cuanto más supiéramos, más se nos pediría. Por ejemplo, una de tantas que torcieron. Echando abajo el conocer a Elohim, que eso es la vida eterna, el conocerte a ti, Elohim. Eso son palabras del propio Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Pero con que enseñar que cuanto más supiéramos, más se nos iba a pedir y que por lo tanto, sucintamente, soterradamente, te estaban enseñando que el conocer a Elohim era malo, ¿verdad? Pues se declaraban como transgresores que eran, infames serpientes. Cuando la Escritura, la palabra de poder nos enseña que mi pueblo se pierde por falta de biná, por falta de conocer a Elohim, ¿verdad? Entonces, en definitiva, muchas personas alrededor del mundo, lamentablemente, aunque prediquen Biblia, aunque se pasen la vida enseñándola y todo, nunca pudieron entender, ni van a entender para qué vino Yahshua, si no fue para perdonarle sus transgresiones. Este es el entender que tienen, este es el conocimiento de Dios, o hasta de Elohim, llevando las cosas al revés, ¿verdad? Fuera ya de todo contenido. No se enteran de que ellos no pueden ver otra salvación que no sea y que no fuera perdonarle sus transgresiones. Si no, ¿para qué? ¿Para qué carajo entonces vino Yahshua HaMashiach? Ellos razonan, tiene que venir a perdonarnos nuestras transgresiones, si no, ¿a qué va a venir? No se enteran, porque no quieren enterarse. Son incrédulos y como incrédulos se les ciega la visión. No hay en ellos clarividencia de ningún tipo. Por eso se dedicaron a perderse regodeándose en sus pecados. Y hoy te repiten la coletilla, sobre todo desde el cristianismo, pero ya abarca cualquier religión y estamento. Ya la coletilla es, nos tiene que perdonar. Que Dios o Elohim es que nos tiene que perdonar. Porque es que nosotros prácticamente le decretamos a Dios, le decretamos a Elohim. Dicen ellos en su arrogancia, ¿no? Nos tiene que perdonar, porque si no, ¿para qué va a venir? Para perdonarnos nuestras transgresiones. Esa es la manera que tienen de razonar los impíos, ¿verdad? Incrédulos creyentes, serpientes. Yahshua se dio en el madero para que la iniquidad que tienen ellos ahora, por eso predican lo que predican y por eso dicen lo de que nos tiene que perdonar y por eso predican virtud en la ignorancia, para que la iniquidad se mostrara, ahí ya se está cumpliendo en ellos, porque están mostrando la iniquidad a las claras, ¿verdad? Entonces ya la iniquidad dejara de ser un misterio. Esa fue la obra en el madero de Yahshua HaMashiach. Ya la iniquidad no es un misterio, sino algo visible, contemplable y
que se puede oír perfectamente de lo que predican, de los que no entienden otra cosa que no sea de que ¿para qué vino si no es para perdonarnos nuestras transgresiones? Por eso nosotros somos adúlteros, infames, fornicarios, de todo lo peor, pero claro, ¿para qué va a venir? Para perdonarnos nuestras transgresiones. Por eso hemos sido lo que hemos sido, si no, no le damos trabajo. Es como al barrendero, si no ensucias no le das trabajo para limpiar. Pues con Mashiach lo entienden de la misma manera, ¿no? Si no pecamos, ¿para qué no hacemos eficaz su llegada a este mundo, verdad? Claro, pero todo era para que la iniquidad dejara de ser un misterio y se pudiera oír en esas palabras de inicuos, de iniquidad. Y entonces, al ya la iniquidad dejar de ser un misterio, fuera exterminada también a la vista de los justos en nuestro tiempo. Por eso declara en Isaías 53:11. Isaías 53, verso 11, declara de esta manera: mis preciosos y mis preciosas. Dice, verá el fruto de su aflicción, dice, debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento de Elohim, por saber lo que es Elohim. De hecho, salió de él todo lo elogiable, de Yahshua HaMashiach. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Dice de la versión Dios habla hoy, después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. Al justo siervo del patrón, el justo siervo del patrón liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Entonces, fue para justificar a muchos. ¿Cómo justifica a muchos? Pues al haber otros que están entendiéndolo todo del revés porque son hijos de perdición. Y entonces esos hijos de perdición ven virtud en la ignorancia, en mantenerse ignorantes, en la incredulidad. Porque la ignorancia es incredulidad. Entonces, ya habiendo declarado a los tales que se han pasado la vida predicando virtud en la ignorancia y que no entienden otra cosa en la llegada del Mashiach, en la llegada hace 2000 años del Mashiach, que perdonarle sus transgresiones, ¿verdad? Oye, va a venir el Yahshua HaMashiach a perdonarle sus transgresiones, tan importantes son, a perdonarles a esa raza de impíos sus transgresiones. No, Yahshua lo que hizo es crear el mundo desde el madero, firmar con sangre para que todo corra, inclusive la iniquidad de ellos. ¿Pero para qué? Para que se mostrara, y entonces, mostrándolo ya como están mostrándolo en las predicaciones desde todas las religiones, entonces justificara el siervo justo, Yahshua HaMashiach, a muchos. A muchos. ¿Pero muchos qué? Muchos vivos y muertos en ignorancia. Habiendo estado en ignorancia, eso sí. Entonces soportó, creando el mundo desde el madero, soportó a una multitud que por mucha multitud que llegue a ser o llegar a ser, siempre sería insignificante. Una multitud insignificante de transgresores que tuvieron la palabra en nada, la palabra en nada, o como una fuente de ganancia material. Por eso predicaron todo del revés. Por eso no se enteraron nunca de la redención, ni de la remisión de pecados, ni del perdón, ni de nada. De nada les vale de celebrar Yom Kippur si no se enteran de nada. Porque no quieren, no les conviene. Entonces, la maldad de los transgresores hacia nosotros, el pueblo de Elohim, y hacia la misma creación de Yod-Hei Bab-Hei, nos hizo a nosotros buenos. La maldad que han ejercido sobre nosotros y sobre la misma creación los transgresores, nos hizo buenos, aceptos y preciosos ante Elohim a todos los que tuvimos que sufrirles, a los transgresores. Unos transgresores cada vez más estúpidos. ¿Por qué?
más estúpidos, puesto que se creían a una serpiente con cada vez más mentira acumulada. Por eso hoy declaramos más que nunca: grandes y maravillosas son tus obras, Rey de los Kadoshim. Grandes y maravillosas son las obras de Yahshua HaMashiach. Justos y verdaderos sus designios, porque este era el plan: dejar convictos, dejar vistos para sentencia a los transgresores, porque han estado predicando lo torcido, aún con la misma palabra de poder en sus manos, pero predicando lo torcido. Pero es que predicando lo torcido nos han justificado a nosotros y a todos los muertos en ignorancia. ¿Entienden? Porque ellos no ha sido por ignorancia, ha sido por transgresión. Y quien pisara la sangre de Yahshua HaMashiach solo le esperaba una horrenda expectación de juicio que había de devorar a los adversarios, a los diablos. Entonces, encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos, efectivamente, pero de todos los que se arrepienten, los que hacen teshuvá. Entonces, como ha sido, fíjense en esto de verdad que va a ser, está siendo precioso ya y debería ser anotado como precioso para que lo entendieran todo, tanto unos como otros, ¿verdad? Tanto los transgresores para que vean su propia, la Torá que les condena, así como los escogidos, llamados y fieles, porque les ratifica y les pone en la situación de una salvación tan grande, ¿verdad?, de comprenderla. Entonces, como ha sido una ola insalvable de iniquidad generacional, repito, como ha sido una ola insalvable de iniquidad generacional que nos había sumido a todos bajo las tinieblas, bajo el abismo, bajo las aguas de esas fauces del dragón que arroja sobre la mujer, entonces, mis estimados y mis estimadas, como ha sido una ola insalvable de iniquidad generacional, es decir, que esto viene de muchos años atrás, pues entonces, tontorrones, cada vez menos culpa individual para el que de verdad se arrepiente, para el que de verdad hace teshuvá, es menos culpa individual. Pero sin embargo, cada vez va a ser más culpa para los que se esconden en colectivos, los que se esconden tras las faldas de Satanás y no se arrepienten, no hacen teshuvá. ¿Entienden? Es que la situación era óptima para no meterse bajo la falda de Satanás y no esconderse tras colectivos, porque la culpa individual era cada vez menos. ¿Por qué? Porque la ola de la iniquidad generacional era sobre nosotros, sobre todos nosotros. Entonces hubiera sido más fácil hacer teshuvá individual, pero no, se esconden en las faldas de Satanás y se esconden en colectivos, en multitud de hombres bestia, y no hacen teshuvá, no se arrepienten. Claro, ese era el plan de Yahshua HaMashiach, dejarlos como la generación más estúpida de la historia, claro que sí. Ahí es donde se abate la altivez del hombre. En Romanos 11:32 dice así, en el libro de Romanos 11:32, dice así, mis estimados, mis estimadas, preciosos y preciosas, dice: porque Elohim ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos los que de una manera individual hacen teshuvá y no se esconden en colectivos. Claro, ese es el plan, ese es el plan. Dice, para tener misericordia a todos, o con todos. He aquí
la cordialidad con la miseria. ¿Verdad? Ha encerrado a todos en desobediencia. ¿Por qué? Porque no sabíamos. Estábamos ignorantes. La ola generacional nos abrumó. Pero, dice, desobediencia para mostrar misericordia a todos. Entonces, he ahí la cordialidad con la miseria, que es lo que significa misericordia, cordialidad con la miseria. Tuvo cordialidad Yahshua HaMashiach con nuestra miseria, porque sabe que esta ola generacional viene de antiguo y nos sumió en las tinieblas. No sabíamos dónde estábamos ni siquiera. En un pecado generacional abrumador, satánico, demoníaco, abrumador. Entonces, tuvo cordialidad con la miseria, ¿verdad? Y también, entonces, enseña al encerrarlo todo bajo pecado para tener misericordia de todos los que individualmente muestran lo que son y no se esconden en colectivos, muestran lo que son, lo que han hecho y lo ponen confesando sus pecados. El que confiese y se aparta alcanzará misericordia, Rajamín, ¿verdad? Y aquí enseña entonces lo presto que ha estado y está Yahshua HaMashiach a la reconciliación de la humanidad. Porque nos lo hace fácil. Nos dice, pero necios, si la ola generacional os ha sumido en la miseria intelectual más grande de la historia, la miseria de pecados, de iniquidad más grande de la historia, pues simplemente aceptar vuestra culpa, confesar vuestro pecado y salís con la Teshuvá, arrepintiéndoos, salís fácilmente. Como no vais a salir nunca es escondiéndoos entre colectivos, entre las faldas de Satanás, entre la multitud de hombres bestia. En Éxodo 33, 19, en Éxodo Shemot 33, 19, dice así. Dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Pero ahora vemos más que nunca, si es que sus designios son justos. Quien no tiene la sinceridad, la gallardía individual, la valentía, la certidumbre, ¿verdad? Huir de toda cobardía, de presentarse ante él individualmente y confesar sus pecados, pues, ¿verdad? Quien confiesa sus pecados es quien tiene misericordia del que tiene misericordia. Si es que sus designios son justos. Dice, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Claro, sus designios justos hoy más bien entendidos que nunca, ¿verdad? Su bondad inigualable, esplendorosa. Y en Romanos 9, 15 al 18, dice así, en Romanos 9, 15 al 18, dice así, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Pero si es que es justo, si es que todo es justo, porque se va a compadecer de aquel que se muestra como es, sin engaños, sin esconderse, ¿verdad? Si es que este es el núcleo de lo que de verdad es el perdón. El perdón desecha el miedo. Tuve miedo y me escondí, dijo Adán, ¿verdad? ¿Todavía vamos a estar en esa fase? No. Que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Elohim que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece, efectivamente. ¿A quién ha endurecido? A los que no tienen la sinceridad, la capacidad, la gallardía individual, no valen como personas. Sus almas están ya totalmente deconstruidas. La imagen de Elohim ha afeado en ellos porque ellos lo han
manipulado la propia imagen de Elohim de una manera irreconocible, monstruosa, ¿verdad? Entonces ya, pues, se han endurecido ellos mismos, se esconden tras las faldas de Satanás. No, es que, claro, ¿quién hizo el pecado? ¿Y qué es el pecado? Y para allá y para acá, y ¿por qué voy a tener que...? No comprenden que todos hemos participado de lo mismo. Por eso al pecado, lo que se da en llamar el pecado original, lo ven como una locura. Aunque prediquen Biblia incluso, pero en el interior de ellos lo ven como una locura. ¿Por qué tengo yo que cargar con el pecado de Adán? Si todos hemos participado de lo mismo, tontorrón. Si esto ha sido una ola generacional que nos ha abrumado a todos. Solamente nos quedaba reconocer nuestra ignorancia, confesar nuestros pecados y alcanzar misericordia. Pero no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque la imagen de Elohim en ellos ya está totalmente distorsionada. Han formado monstruos dentro de sus propias almas. Entonces, este pasaje de que a quien quiere endurecer, endurece y muestra misericordia al que tiene misericordia, no es futuro. No es futuro, es pasado. ¿Verdad? A quien ha querido endurecer, ha endurecido. Del quien ha querido tener misericordia, ha tenido misericordia porque se ha compadecido de aquel que se ha mostrado, pues lo que es, con verdad, con espíritu de mansedumbre, sin altivez en el corazón, sin esconderse, porque esconderse ya es un síntoma de altivez. Y esconderse en algo que crees que es un sustituto de Elohim, pues más pecado todavía, ¿verdad? Entonces, futuro es el reino de almas, ¿verdad? Porque dice, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces, es un reino de almas, no ninguna nación terrenal dominante, porque ese tiempo de la reconciliación, ese tiempo de que se compadece de nosotros, es un reino que su propósito ha sido siempre que lleváramos esa Teshuvá al reino futuro, al reino de almas, ¿verdad? No a ninguna nación terrenal dominante. Es decir, nosotros no tenemos que ver en nada con obedecer las tradiciones de una nación que quiere pasar por dominante, ¿verdad? Las leyes que saca, las leyes pues no sé, un montón de leyes que tienen que no tienen nada que ver con el reino futuro, con el reino de almas. Las almas siempre van a ser futuro, ¿verdad? Las almas va a ser siempre algo futuro, va a ser nuestro cuerpo futuro. Entonces, no es nuestro esplendor, nuestra alma no va a estar nunca en ninguna nación terrenal por mucho que domine. ¿Entienden? Por eso la bestia trafica con almas, ¿verdad? Porque se creen que le deben el alma, le deben su futuro, su vida a esas naciones terrenales dominantes. Pero no, el alma es futura siempre. El alma es lo que vamos a vivir en el reino de Elohim. Está hecha, está configurada para vivir en el reino eterno de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces, el futuro es nuestro. ¿El futuro es de quién? De las almas. Porque dice en Apocalipsis 24, dice así, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ahí está, facultad de juzgar. ¿Qué vas a juzgar? Si tú mismo te ocultas la información, si tú mismo quieres pasar por ignorante cuando no lo eres, ¿qué vas a juzgar? Nada, no puedes. Entonces no puedes entrar aquí. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los asesinados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim, los que no habían adorado, vi las almas, el cuerpo futuro.
los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Mashiach 1000 años, eternidad. Entonces, el futuro es nuestro, porque es de las almas, ¿verdad? Y Apocalipsis 20:11, y las almas que van a salir de no adorar a la bestia, ¿verdad? De no adorar a la bestia. Si es que en las naciones va a ser necesario que sean asesinados para salir a la libertad de estar, asentarse y de reinar con Mashiach, ¿verdad? Si eso es así. Entonces vamos a ver que en Apocalipsis 21, en Apocalipsis 20:11 dice así. Dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ahí está. Por eso somos un reino de almas, en futuro. Aquí hemos hecho Teshuvah, nos hemos mostrado lo que somos. Hemos devuelto a Elohim, por eso es Teshuvah, lo que somos en verdad. ¿Qué somos? Almas. ¿Qué es un alma? Algo que se muestra lo que es, en sinceridad, en verdad, ¿verdad? Entonces, ni le añade ni le resta, simplemente lo que es. Entonces tienes tu alma, no se haya mentira en tu boca, tienes tu alma. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Así que ya no hay ya ningún reino dominante, ¿verdad?, que trafique con tus almas, que trafique con tu alma, con las almas de las personas. Ya no más, ¿verdad? Ya ningún lugar se encontró para ellos. Huyeron la tierra y el cielo. Ahora, en Juan 20:23, dice así. Dice, respecto a estos que se sientan en los tronos, respecto a estos que juzgan, que se les da la facultad de juzgar, y que incluso, como está profetizado, juzgarían aún a los ángeles. Y esto no quieren oírlo porque no les conviene, porque ellos toman de los caídos. Pero esto es así, habríamos de juzgar aún a los ángeles. Entonces dice en Juan 20:23, a ver si carga. En Juan 20:23, y si no lo vamos a leer en la Biblia de Jerusalén. En Juan 20:23 dice así. Dice (20:23 de Juan). Dice, dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Ruach HaKodesh. A quienes perdonéis los pecados, vosotros que vais a juzgar todo, vosotros que sí podéis juzgar, porque no os ocultáis información a vosotros mismos, no veis virtud en la ignorancia, sino que lo sometéis, y más vosotros, vuestras propias almas, a examen continuamente. Para vosotros recibid el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Para otros no, otros lo que tienen es el Ruach Sheker de la iniquidad. A quienes perdonéis los pecados, nos dice, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Impresionante. Aquí es muestra de que el futuro es nuestro, de ese reino de almas, en la presencia de Yahshua HaMashiach, los que se sientan a juzgar, ¿verdad? Y ya en esta vida, por adelantado, a quien le perdonamos los pecados, les quedan perdonados. Fíjense la autoridad que nos da nuestro Mashiach.
Pero a quienes le retenemos los pecados y no le queremos perdonar, les son retenidos y no son perdonados. Tremenda autoridad la que nos da Yahshua HaMashiach. Por el hecho de asumir nuestra responsabilidad, de confesar nuestra ignorancia y de a partir de ahí mejorar nuestras obras. Ya está, fíjense ustedes. Esto es actuación de Cohen Gadol, ¿verdad? De levitas delante de su presencia. Entonces, en Romanos 8, dice así, en el libro de los Romanos, capítulo 8, dice, vamos a leer todo el capítulo entero, dice, por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Mashiach Yahshua. Porque ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Mashiach Yahshua, arrepentidos, en Teshuvah. Ninguna condenación pesa ya. Porque la Torá del Ruach, una vez hayamos llegado al reino, ¿verdad? Y hayamos estado vigilantes sobre nosotros mismos, a examen siempre. Porque la Torá del Ruach, la Torá del Espíritu que da la vida en Mashiach Yahshua, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Elohim, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó al pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el Ruach. Por eso confesamos nuestros pecados, por eso no nos escondemos delante de Elohim, por eso mostramos lo que somos, ¿verdad? Quien se acerque al trono de la gracia, purificados los corazones de mala conciencia, eso es. ¿Y cómo te purificas de mala conciencia? Estando siempre atento a ti mismo, examinándote en todo. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Ruach lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del espíritu vida y shalom. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Elohim. Odias a Elohim, a todo lo que se llama Elohim. Te opones. No se someten a la Torá de Elohim, ni siquiera pueden, por mucho que tramen. Así, los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Mas vosotros que no vivís según la carne, sino según el Ruach, según el Espíritu, ya que el Ruach Elohim habita en vosotros. El que no tiene el Ruach de Mashiach no le pertenece. Mas si Mashiach está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Ruach de aquel que resucitó a Yahshua de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Mashiach de entre los muertos habita en vosotros, de entre los muertos también dará la vida a vuestros cuerpos mortales por su Ruach que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Ruach hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. En efecto, todos los que se dejan guiar por el Ruach Elohim son hijos de Elohim. Y vosotros no habéis recibido un Ruach de esclavos para recaer en el temor. Antes bien habéis recibido un Ruach de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Ruach mismo se une a nuestro Ruach para dar testimonio de que somos hijos de Elohim. Y si hijos también herederos, herederos de Elohim y coherederos de Mashiach, si compartimos sus sufrimientos para ser también con él glorificados. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con el esplendor que se ha de manifestar en nosotros, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la desvelación de los hijos de Elohim. La creación en efecto fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza, por eso la hizo caduca, de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Elohim, pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Ruach, nosotros mismos gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, nuestra alma.
Porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Y de igual manera también el Ruach viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Ruach mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Ruach, y que su intercesión a favor de los apartados es según Elohim. Por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Elohim para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, a estos también los justificó, a los que justificó, a estos también los glorificó. Así, ante esto, ¿qué diremos? Si Elohim está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará? No escatimó, sería la traducción. El que no escatimó ni a su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Elohim? Elohim es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Mashiach Yahshua, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Elohim e intercede por nosotros? ¿Va a acusarnos él? ¿Quién nos separará del amor del Mashiach? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, como dice la Escritura. Por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó, pues estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Elohim manifestado en Mashiach Yahshua, patrón nuestro. Entonces, si Mashiach es quien nos justifica por la confesión de nuestros pecados y no escondernos delante de él, ¿quién nos va a acusar en el futuro? Si el futuro es nuestro, por lo tanto, ¿verdad? Entonces aquí, quienes van a juzgarlo todo, a quienes nos ha entregado el juicio de todo, juzgar aún a los ángeles, quien vamos a cortar aquí el bacalao, somos los hijos de Elohim. Y en Daniel 7, 1 al 18, dice así: en Daniel 7, 1 al 18, vamos a ver la señal que está mal ahora mismo. Bueno, vamos a verlo también aquí en la Biblia de Jerusalén. Daniel 7, 1 al 18, dice así: dice, en el año primero de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y unas visiones mientras dormía. Inmediatamente puso el sueño por escrito. En mi visión nocturna vi como los 4 vientos del cielo agitaban el océano y como 4 bestias gigantescas, todas diferentes entre sí, salían del mar. La primera parecía un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le arrancaron las alas, le levantaron del suelo, se incorporó sobre unas patas como de hombre y se le dio una mente humana. A continuación apareció una segunda bestia semejante a un oso, erguida sobre un costado con 3 costillas en las fauces entre los dientes, y le decían: levántate y devora carne en abundancia. Luego, mientras seguía mirando, vi otra bestia parecida a un leopardo, con 4 alas de ave en un dorso y 4 cabezas a las que dieron poder. Después, en mis visiones nocturnas, vi una cuarta bestia, terrible, espantosa y muy fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, que comía, trituraba y pisoteaba las obras con sus patas.
Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Estaba yo observando los cuernos cuando vi entre ellos despuntar otro cuerno pequeño y tuvieron que arrancarle 3 de los cuernos anteriores para hacerle sitio, el papado. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que decía barbaridades. Mientras yo seguía mirando, prepararon unos tronos y un anciano se sentó. Sus vestidos eran blancos como la nieve, sus cabellos como lana pura, su trono llamas de fuego, las ruedas fuego ardiente. Fluía un río de fuego que emanaba delante de él, miles y miles le servían, millones lo acompañaban. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Seguía mirando fascinado por las barbaridades que decía aquel cuerno pequeño empapado, y vi que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y la arrojaron al fuego abrasador. A las otras bestias les quitaron el poder, pero las dejaron vivas hasta un momento determinado. Yo seguía mirando en la visión nocturna, vi venir sobre las nubes del cielo a alguien parecido a un ser humano, que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Le dieron poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará, y su reino no será destruido. Yo, Daniel, quedé profundamente preocupado por estas cosas y desconcertado por las visiones de mi fantasía. Me acerqué a uno de los presentes y le pedí que me explicara el sentido de todo aquello. Él me respondió explicándome la interpretación de las visiones. Las 4 bestias gigantescas corresponden a 4 reyes que aparecerán en el mundo, pero los apartados del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Ahí está. ¿Quién son los que cortan el bacalao aquí? En verdad, los que vamos a poseer el reino con Yahshua HaMashiach por los siglos de los siglos. En Isaías 40:17, nos va a decir así, capítulo 40, verso 17, dice: las naciones son nada ante él. Las naciones que emiten órdenes, que quieren chantajear a hombres para que se abanderen tras de ellas, para que se configuren como ejércitos debajo de ellas, que todo su organigrama, todo su artesonado de bestia, su politiqueo, ¿verdad? Las naciones son nada ante él. ¿Ante quién? Ante Elohim bendito. Las considera como nada y vacío, con todo lo que tienen, con todos sus sistemas de mentiras, de engaños, de triquiñuelas, ¿verdad? Son nada delante de él. Animales, peor que animales, subanimales, ¿verdad? Entonces en 1 Corintios 2:15 nos dice así. En 1 Corintios 2:15 nos dice, en cambio, el hombre de Ruach lo juzga todo. Ahí está, los que cortamos aquí el bacalao. El hombre de Ruach, el hombre espiritual. Dice, en cambio, el hombre de Ruach lo juzga todo. El hombre carnal no quiere juzgar nada, ni a ellos mismos. Se esconden, lo esconden todo, ocultistamente. El hombre carnal no quiere juzgar nada. Es que nadie, no puede juzgar, no juzguéis para que no seáis juzgados. El hombre espiritual, el hombre Ruach, el hombre del Ruach es quien, en cambio, el hombre de Ruach lo juzga todo y a él nadie puede juzgarle. Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es él el primero que se ha juzgado previamente. Tontorrones. Entonces, claro, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no entienden que el hombre espiritual lo juzga todo? Esto no van a entenderlo nunca. Y siempre van a estar con lo mismo, dando vueltas en su espiral, en sus encíclicas, bulas, ¿verdad? Y van a decir, no, es que no puedes juzgar. ¿Quién soy yo para juzgar? Decía aquel. Pero claro, porque no es un hombre espiritual. El hombre espiritual, el hombre del Ruach, lo juzga todo. No una cosa, no, todo. Todo hecho, toda conducta, aún a los ángeles. Tremendo, ¿no? Esto se les sale, se les sale.
No pueden admitirlo, pero es así. No pueden entender que juzga todas las cosas, ¿no? El hombre espiritual es quien juzga todas las cosas. Y no pueden entender también que constituye, en el reino de Elohim, constituye al más bajo de los hombres, para que tome dominio y juicio sobre todo. Lo que no han querido juzgar gobernantes, reyes, papas, lo va a juzgar, constituye sobre el reino al más bajo de los hombres, porque es quien es hombre espiritual, es quien muestra lo que es, ¿verdad? Quien vive en ese ser espiritual, en ese ser hombre del Ruach, ¿verdad? Entonces no se oculta información ni a él mismo ni a los demás, juzga todo conforme a lo que es. Él es el primer autoexigente de sí mismo, por lo cual no es juzgado de nadie, y entonces a él, a ese hombre profético espiritual, es quien le da el reino. Lo que no han querido ejercer gente que ha estado multitudes a su cargo, pues va a ejercerlo este hombre que es el más bajo de los hombres, el más pequeñito, el menor al que todos los mayores tienen que servir. Ahí está. Entonces, sí, es Daniel 4:17 que dice: esta sentencia es por decreto de los vigilantes, aún los caídos estaban de acuerdo, y la orden por decisión de los apartados, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Ahí está. Entonces, mis preciosos y mis preciosas, seguimos entendiendo que hay un mesianismo y unas raíces hebreas que tampoco quieren juzgar a la larga. Esto viene, ya digo, es una debacle monumental que primero estuvo en el catolicismo, pero es que ya llega hasta el mesianismo. Nadie quiere juzgar nada, y como no quiere juzgar nada, no van a juzgar nada, ni se van a sentar para juzgar ni nada, van a ser estopa delante de Elohim. Entonces, claro, no quieren ese mesianismo y raíces hebreas, no quieren Pedro, ¿verdad? Y en Hechos de los Apóstoles 8:20, en Hechos de los Apóstoles 8:20, dice así: no quieren Pedro, dice. Entonces Kefa Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Elohim se obtiene con dinero, ¿verdad? Y dice más. Esto no quieren a Pedro. ¿Será por esto que no quieren a Pedro? No tienes tú, después de que le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Elohim se obtiene con dinero, ¿verdad? Antes se perdonaban o no se perdonaban en base al dinero que daban, ¿verdad? En toda esa bula papal, en todo eso que se movía ahí, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero que eran que si dabas dinero, pues se salvaban o se quemaban o se abrasaban más o se abrasaban menos. ¿Las qué? El purgatorio, y había otra, era una... Las indulgencias, eso es. Gracias. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Elohim. ¿No quieres juzgar? Claro. Si no quieres juzgar, entonces, y piensas que el don de Elohim se obtiene con dinero, entonces tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Elohim. Has estado predicando incongruencias, has estado predicando que la virtud, que es virtuosa la ignorancia, ¿verdad? Entonces no tienes parte ni suerte. Tu corazón no es recto
delante de Elohim, porque, entre otras cosas, no creías que en el corazón del hombre pudiera albergar Elohim, pues entonces ya está. ¿Cómo va a ser recto tu corazón delante de Elohim? Arrepiéntete después de esta tu maldad y ruega a Elohim, o si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, claro, no quieren Pedro. Y segunda de Pedro 3:10, segunda de Pedro 3:10, segunda de Pedro 3:10 dice así, dice, pero el día del patrón vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por eso en el mesianismo, casi nadie en el mesianismo, en las raíces hebreas y en toda la merendola, no quieren Pedro, ¿verdad? Dice, ya vamos terminando, dice que no me acordaré más de sus pecados. Esto lo dice en Hebreos 10, 16 al 20. Fíjense en esta jugada porque esta es tremenda. Hasta qué punto llega la desfachatez y la necedad de los hombres que, aún ministrando palabra, no la pueden entender. Y esto es un designio divino y para agradecer la justicia del Todopoderoso. Dice en Hebreos 10, 16 al 20. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el patrón, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Entonces aquí, la jugada es la siguiente, 16 al 20, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yahshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, ¿verdad? Y sigue hablando. Entonces, la jugada aquí a destacar es que si dice que no me acordaré más de sus pecados, no me acordaré más de nuestros pecados, dice Yahshua HaMashiach en Hebreos 10, 16 al 20. ¿A qué presentarnos? Y cada día de Yom Kippur, como no entienden nada, lo hacen exactamente. Que se presentan como pecadores. Todos se sientan y se arrodillan como pecadores. ¿A qué? Si dice que no me acordaré más de sus pecados, una vez haces teshuvá, ya lo único es pedir perdón continuamente por tus pecados de ignorancia. Pero ¿a qué presentarte a ti mismo como pecador? Si ya dice que no me acordaré más de sus pecados. Si la ignorancia está cubierta. No, o no rogó Yahshua HaMashiach, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. En Lucas 23, 34. Entonces, amigos y amigas, no entienden nada, así digan que viven el mero día de Yom Kippur. Están en una espiral, en una hipnosis de la que no quieren despertar. ¿Cómo van a despertar? Si no quieren adquirir conciencia. Esa conciencia se adquiere presentándote como eres, ni más ni menos, ante Elohim. El pecado debía ser remitido, atención a esto, que esto ya es para acabar, y esto es para que quede constancia, conste en acta eterna. El pecado debía ser remitido, por eso es remisión de los pecados se van remitiendo, acuérdense del remite en las cartas, acuérdense de lo que es el concepto de remisión es pasar a, ¿verdad? El pecado debía ser remitido ¿a quiénes? A Azazel. No al carnero por Azazel, no, el carnero por Azazel es el diablo del diablo. Pero
a Azazel, que es esa serpiente antigua, ese dragón postrero, se le debía remitir el pecado, ¿verdad? ¿Cómo? Confesando nuestra ignorancia. Mira, esto no lo sabíamos, perdónanos y a partir de aquí mejoramos nuestras obras. El pecado se debía remitir a la generación más transgresora y burladora de la historia, que es esta de hoy. A la generación más transgresora y burladora de la historia. Hace burla de Elohim, es una generación transgresora, ¿verdad? Se cree que puede burlar a Elohim tras las faldas de Satanás, tras un pecado, según ellos hechos, los pecados en anonimato. Por eso se les deja convictos como la generación más transgresora y burladora de la historia. Solo tenían que haber aceptado su culpa individual, pero no lo han hecho. Se han escondido detrás de colectivos, detrás de esa multitud de hombres bestia. Entonces, el pecado debía ser remitido a la generación transgresora y burladora de hoy, que sí era la que sabía lo que hacía. Porque las anteriores no, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esta generación transgresora y burladora sí dice que sabe lo que hace. Puesto que decís que veis, vuestro pecado permanece. A la generación que sí sabía lo que hacía y pretendía para siempre su enfermizo sistema de falsos dioses, de esa multitud de hombres. En primera de Juan 5, 16, en primera de Juan 5, 16, dice así, dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Elohim le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte, es decir, ignorancia. Hay pecado de muerte, la transgresión, pisar la sangre del Mashiach, por el cual yo no digo que se ore. Así que, amigos, los intercesores, que dicen que son intercesores, que intercesión lo que significa en verdad es oposición, opositores a Elohim, hacen oposición. Ojo con esto, porque hay pecados por el cual yo no digo que se ore, pecados de transgresión, de pisar la sangre de Yahshua HaMashiach. Y Santiago 1.15, ya para acabar, en la versión de Dios habla hoy, Santiago 1.15, en Santiago 1.15, vamos a ver la versión de Dios habla hoy, a ver si la encontramos. Dios habla hoy, Santiago 1.15. Dice, ya para acabar, dice: de estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, de esos malos deseos de ocultar, de ocultismo, de esconderse tras las faldas de Satanás, multitud de hombres. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Shalom, besos y abrazos. Shalom, shalom.